Cosechas con la razón, pero siembras la tierra de corazón. La situación que vivimos te paraliza, pero hay un latido que te impulsa. Otros te dirán que no, pero tú sabes que siempre puedes. Nosotros hemos acompañado el crecimiento de nuestro país, usando la cabeza, movidos por el corazón. BAM. Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio a todo lo que tenemos preparado para ustedes esta mañana, así que muy buenos días. Muchísimas gracias por estar compartiendo este desayuno junto con nosotros. En nombre de BAM, les damos la más cordial bienvenida a este evento. Un espacio de transferencia de conocimientos, como siempre mencionamos, que BAM realiza periódicamente para ustedes, para enriquecerlos, por supuesto, en su plano personal, pero también en su plano profesional, apostando siempre justamente al desarrollo de cada una de las organizaciones aquí representadas. Así que desde ya, muchísimas gracias por haberse tomado el tiempo y estar acompañándonos hoy en un tema fascinante que estoy segura van a aprender mucho, como les digo, para aplicarlo en la vida personal, pero también en la profesional y en los de sus colaboradores. Así que sin duda alguna vamos a sacarle muchísimo a lo que hoy tenemos preparado. Así que para iniciar este evento quiero invitar a Michael Saborío, vicepresidente de Banca de Empresas, quien está aquí presente y tiene unas palabras para ustedes de bienvenida. Le vamos a dar un fuerte aplauso para arrancar. Gracias, Anitza, y antes que nada, muy buenos días a todos. Yo realmente quería tomarme unos minutos ahí primero para agradecerles muchísimo el tiempo que se toman para acompañarnos el día de hoy. Yo sé que las agendas a veces apremian y es complejo encontrar el tiempo, pero yo creo que sin duda es muy valioso el tema que hoy vamos a conversar acá. Tenemos hoy sin duda una invitada de lujo, así que quiero agradecer primero pues a Elaine Miranda, que nos acompaña hoy para brindar este espacio. La conozco personalmente y le tengo sin duda mucha admiración por lo que ha venido trabajando, haciendo en una materia que sin duda creo es vital e importante para el desarrollo de nuestro país. Como ustedes saben, en BAM vivimos y creemos firmemente en un propósito. Ese propósito es el de incentivar y promover el desarrollo sostenible para lograr el bienestar de todos. Y cuando hablamos de todos, puede sonar una frase bonita, puede sonar incluyente, puede sonar muchas cosas, pero cuando hablamos de todos, tiene un poder sustancialmente importante cuando reconocemos la importancia que tiene dentro de nuestros equipos, dentro de nuestros clientes, dentro de nuestros mismos colaboradores, el ser incluyentes en buscar ese desarrollo para todos. Y cuando hablamos de un tema que es tan importante como el hecho de la educación financiera, pero no solo la educación financiera como la conocemos desde su sentido básico, sino la educación financiera como un gran promotor en la toma de decisiones diarias de las familias, de los colaboradores, de todas las personas que integran este bello país y que sin duda vienen a ser una parte fundamental para el desarrollo futuro. Sabemos que lastimosamente muchas veces en las escuelas, en las universidades y en los centros de estudio no se habla de algo que es sumamente importante, que es la relación de las personas con el dinero, cómo se relacionan las personas y cómo finalmente pueden buscar y promover ese desarrollo sostenible a futuro. Entonces en BAM creemos que eso es una parte crucial e importante y por eso pues con Elaine hemos encontrado una persona que ella les contará de su resumen y de su vida y lo que ha venido trabajando a su corta edad y los grandes logros que ha tenido no solo en su país de origen, Nicaragua, sino que también en toda la región donde ha sido reconocida. Así que para nosotros es un gran honor tenerla hoy el día de acá. Comparte con nosotros sin duda muchísimos valores que en BAM creemos, así que muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ya no los voy a aburrir yo con más palabras, así que le vamos a dar aquí un gran aplauso a Elaine y voy a dejar que Anitza la introduzca previamente. Muchísimas gracias, Michael. Bueno, sí, ya nos dio un pequeño adelanto de la excelente conferencista que vamos a tener. Yo voy a tener que leer incluso algunas de las cualidades que ella tiene porque es mucha trayectoria, muy extensa. Ya tuve incluso oportunidad de platicar con ella, ya saqué para mí algunos consejos aplicables, así que estoy
convencida que ustedes también van a lograr lo mismo a través de la plática que ha preparado para cada uno de ustedes. Así que sí, ella es experta financiera, conferencista internacional, autora del libro Mujeres y Finanzas, que ya incluso se los va a pasar a mostrar. Es fundadora de la plataforma de educación financiera Plata con Plática, la plataforma más leída en Nicaragua. Actualmente se dedica justamente a esto, a dar conferencias, talleres, charlas a personas, a empresas, para que sus colaboradores tengan una vida financiera mucho más sana, y también a crear herramientas físicas y digitales para que las personas cumplan sus sueños financieros. Durante su carrera ha impartido más de 900 talleres, capacitaciones, conferencias y charlas. Como muy bien dijo Michael, ella es Elaine Miranda, nombrada una de las 50 mujeres más influyentes de Centroamérica, esto por la revista Estrategia y Negocios. Así que sin duda alguna va a aportar muchísimo con lo que hoy tiene preparado y también con su experiencia. Esto es solo un poco, estoy sin duda alguna convencida que hay mucho más, pero ustedes van a tener oportunidad de conocerla. Ya va a pasar aquí el escenario para que entremos de lleno a materia. Solo les quiero recordar que también tendremos un espacio de preguntas y respuestas al finalizar el taller o la charla, así que si surge alguna duda, algún interrogante, pues apúntenlo en su celular. Si traen blog de notas, háganlo en ese momento, pero al finalizar la charla vamos a tener este espacio abierto para que todos podamos seguir aprendiendo con esa conferencista de lujo que tenemos hoy aquí presente. Así que vamos a recibirla con un fuerte aplauso, por favor, y aprender todos de Elaine Miranda, que está aquí con nosotros. Bienvenida y muchísimas gracias. No. Buenos días. Quiero comenzar con algo que nunca he comenzado, porque cuando estaba escuchando a Michael hablar de la educación financiera, me di cuenta que la mayoría de nosotros todavía no está claro qué significa la educación financiera. Todos sabemos lo que es la educación, todos tenemos una buena idea de lo que son las finanzas, pero ¿qué quiere decir cuando juntamos esas dos palabras? ¿Qué quiere decir la educación financiera? Y la educación financiera para mí tiene dos componentes. El primer componente es el conocimiento, lo que yo sé sobre cómo funciona una tarjeta de crédito, cómo se hace un presupuesto, cuánto debería de ahorrar, etcétera. Conocimiento. Pero el segundo componente tiene que ver con el comportamiento. Cómo me comporto yo con respecto al dinero y ojalá con respecto al conocimiento que tengo. Y lo que pasa es que muchas veces hay una laguna en el medio. Entonces, por ejemplo, yo puedo saber perfectamente qué es una tarjeta de crédito y cómo usarla, y puedo incluso reconocer cuál es mi fecha de corte, cuál es mi fecha de pago, cuál es la tasa de interés, y aún así mis hábitos me pueden llevar a gastar más de lo que puedo pagar, pasarme de la fecha de pago, terminar pagando un montón en intereses, y entonces el conocimiento no me ayudó. Entonces, para decir que una persona tiene educación financiera, tenemos que hablar de una persona que tiene conocimiento, que se está informando siempre, pero que además su comportamiento es en base a ese conocimiento que adquirió. ¿Se entiende? ¿Les hace sentido? Ok, entonces para comenzar les tengo una serie de preguntas. Una serie de preguntas para medir justamente el comportamiento, no de ustedes, sino del resto de personas que trabajan en sus empresas. Cada vez que ustedes lean una frase, quiero que levanten la mano, pero por favor no la levanten aquí porque aquí no se ve, así, en grande, ¿sí? Quiero que levanten la mano cada vez que digan, yo he estado ahí, no yo, sino sus personas, pues si lo han visto. Entonces, la primera es: en los últimos 3 años, ¿has escuchado o notado que en tu empresa a la gente le cuesta dormir y o conciliar el sueño? ¿Okay? En los últimos 3 años, ¿has notado o has escuchado que en tu empresa solicitan préstamos para poder pagar otras deudas? ¿Has escuchado que hacen trabajos diferentes a los del negocio, es decir, a los de la empresa en la que trabajan, y además en horarios laborales? Tienen un pequeño emprendimiento ahí, compran y venden algo, postearon algo en redes sociales de su negocio. ¿Has escuchado o notado que colaboradores de tu empresa se enferman de migrañas, de gastritis y tienen mayores dolores musculares a causa del estrés? Ustedes son un buen público, muchachos, me gusta. Me gusta.
No, yo sé que no son ustedes, son los otros. ¿Has notado o escuchado que en tu empresa constantemente hay gente que está de mal humor, que anda con la gran cara, decimos nosotros, y que tienen pláticas poco saludables con sus compañeros y termina por arruinarte completamente la cultura que tanto querés desarrollar? ¿Te has dado cuenta que se ausentan frecuentemente algunos colaboradores, el mismo que siempre está enfermo una y otra vez? ¿Han renunciado porque necesitan la liquidación para pagar sus deudas? Y yo siempre, cuando la gente me dice, yo siempre les digo, asumamos que efectivamente con la liquidación salís de deudas, libre de deudas, cero deudas. ¿Qué pasa mañana? Porque cuando no hay salario, no hay ni para los frijoles, ni para la tortilla, no hay absolutamente para nada. Quiero hacer un paréntesis con esto, muchachos, porque esto está pasando muchísimo en Centroamérica ahorita, en los últimos años. Y la gente piensa que lo peor que te puede pasar financieramente hablando es estar endeudado. Y no es cierto. Lo peor, no importa el nivel de deudas, lo peor que te puede pasar financieramente hablando no es estar endeudado, es quedarte sin trabajo. Y le voy a decir por qué. Yo puedo estar súper endeudada, pero si yo tengo un trabajo, yo tengo un ingreso. Y ahí puedo buscar la manera de maniobrar, si consolido, si pago una cosa sí y otra no, y voy saliendo. Pero yo puedo no tener deudas y mañana me quedo sin trabajo y no tengo ni para comer. Porque además la mayoría no tiene ahorros ni para decir que voy a vivir de eso. Entonces, cuando ustedes tengan un colaborador, para dejarles ahí un tipcito ahorita, que viene y que les dice directamente, ustedes saben que la razón por la que está renunciando es porque quiere usar la liquidación para pagar la deuda, háganles entrar en razón que no van a solucionar el problema. Es peor estar sin trabajo que estar endeudado. Y además, en nuestros países, no es como que el trabajo te esté esperando ahí mañana, ¿verdad? El siguiente. O sea, uno puede pasar un par de semanas, un par de meses, a veces hasta que conseguiste otro trabajo. ¿Has notado o has escuchado que en tu empresa la gente considera migrar para mejorar su situación financiera? Es decir, se van buscando el sueño americano. Entonces allá sí van a ganar miles de dólares y todo va a ser maravilloso y les va a quedar un montón de plata. Correcto. Todo esto, lo que quiere decir es que tenemos muchas personas dentro de nuestras empresas que están sufriendo de estrés financiero. Las personas pensamos que la finanza es una parte chiquitita de nuestra vida, pero en realidad las finanzas abarcan nuestra vida completa. Porque lo que sucede con el dinero es que no son monedas y billetes, no es ahí está lo que está en mi cartera o lo que está en el banco. Todas las cosas importantes de nuestra vida, la salud, la educación, la vivienda, el entretenimiento, la ropa, lo que ustedes piensen que es importante para ustedes, de alguna manera implica dinero. Entonces, si yo tengo una mala situación financiera, si yo tengo problemas de dinero, si yo estoy endeudada, si yo siento que no alcanzo a llegar a fin de mes, no voy a estar bien holísticamente hablando. Entonces, les quiero compartir unos cuantos datos de cómo se ve esto, de qué quiere decir que la gente tenga problemas financieros y cómo nos afecta entonces dentro de las empresas, que es la razón por la que estamos aquí. Y se los voy a mostrar de tres maneras. Lo primero que vamos a ver, estos son datos de una encuesta que se hace en Estados Unidos todos los años. Y yo siempre, a veces la gente me dice, pero es que eso es en Estados Unidos, aquí es peor. O sea, no es como que allá, no, yo siempre digo, si allá estornudan, a nosotros nos da un resfrío. Entonces, si eso lo viven en esos países, a nosotros todavía nos está yendo peor. Entonces, primero le puedo enseñar datos de Estados Unidos, después le puedo enseñar datos de la región, de un estudio que hizo PricewaterhouseCoopers el año pasado, no, este año lo hizo, de hecho, y después le voy a enseñar nuestros propios datos que hemos ido recopilando en Plata con Plática a lo largo de los años. Y se van a dar cuenta que no hay ninguna diferencia. O sea, que todo se va entrelazando. Entonces, lo primero que les quiero contar es que la economía en Estados Unidos perdió en el 2019 $500 mil millones, o 500 billones, pero dicen que los billones no existen en español. Entonces, $500 mil millones provocados por la mala situación financiera de las personas. ¿Y cómo midieron eso? Bueno, por la cantidad de tiempo que la gente, mientras está trabajando, o sea, está en su oficina, pero no está trabajando. Está en realidad estresada, preocupada y está pensando cómo voy a llegar a final de mes, cómo voy a comprar la leche de mi hijo, cómo voy a pagar las deudas. Y eso más o menos lo que ellos descubrieron es que pasan más o menos 3 horas cada día pensando en eso. Y cuando hacemos una proyección de eso, quiere decir que entre 21 y 31 días al año
de lo que se le paga a un colaborador, en realidad lo pasó preocupado por sus finanzas personales. Entonces eso quiere decir que si vos sos dueño de una empresa o sos el gerente de recursos humanos, gerente financiero de una empresa, y vos decís, yo a este colaborador le pago un año, ¿verdad? Y el año entero son, no sé, voy a decir cualquier cosa, son $10,000. Ok, un mes de ese año que vos le pagaste, en realidad se lo pagaste día gratis, porque no lo trabajó. Porque aunque estaba en la oficina, no estaba trabajando, estaba pensando cómo iba a afrontar su situación financiera. ¿Alguien se siente relacionado con esto, muchachos? Los colaboradores, los otros, ¿verdad? No, yo sí, no digo que son ustedes, yo digo que sí lo han visto en otra gente. Ok, ahora les quiero enseñar lo que dice entonces PricewaterhouseCoopers en esta encuesta regional de esperanzas y miedos de la fuerza laboral. ¿Alguien tiene acceso a este estudio? Yo después se lo puedo mandar a Flor. ¿Dónde está Flor? No sé dónde está Flor. Y ella tal vez se los puede hacer llegar. Es bien interesante. No tiene datos únicamente del tema de finanzas. Lo que nosotros hicimos fue extraer aquello que nos interesaba. Tiene datos de todo. Y como les digo, es regional, así que igual les puede servir a ustedes. Solamente 1 de cada 3 personas sienten que pueden llegar a final de mes bien pagando su factura. Eso quiere decir que hay un 70% de gente que no llega a final de mes. Y cuando no llegamos a final de mes, lo que quiere decir es que cada mes nos estamos endeudando. Porque yo no puedo no pagar la renta, yo no puedo no pagar la luz y yo no puedo no pagar el colegio de mis hijos. Lo tengo que pagar. Entonces, ese dinero adicional que las personas utilizamos cuando el salario se acabó, ¿de dónde viene? Del crédito, porque no me cae del cielo, no es por obra del Espíritu Santo. Cada centavo que yo gasto de más de lo que yo gané viene del crédito. Entonces, lo interesante de esto es que las personas piensan que nos endeudamos de un día para otro. Las personas pensamos que los otros se endeudaron porque se quedaron sin trabajo, porque se divorciaron o porque tuvieron una enfermedad grave. Pero en realidad esa es la minoría. La mayoría de las personas nos vamos endeudando día a día, decisión a decisión. Si cada mes yo gasto 5, 8, 10% más de lo que yo gano, ese 5, 8 o 10% viene del crédito, de la tarjeta de crédito, de un adelanto de salario, de un préstamo, o no pagué una factura y ya la rolé para el siguiente mes, yo tengo 2 encaramadas. La única manera en que logramos llegar a final de mes es no gastando más de lo que ganamos. Y suena sencillo, pero es difícil de hacer en la realidad. Además de eso, el 55% de las personas dijo que podrían renunciar a sus trabajos en el próximo año. Y eso lo quiero ligar con este que tenemos aquí, que el 60% casi están pensando en pedir un aumento salarial. ¿Cómo podrían afrontar ustedes si el 60% de su fuerza laboral les fuera a pedir un aumento en el próximo año? Es insostenible. No hay manera en que eso se pueda hacer. ¿De acuerdo? Y ahora les quiero contar lo que nosotros hemos aprendido en Plata con Plática en los últimos 12 años. Primero, los problemas financieros que tienen las personas se pueden ligar a otro montón de problemas. Por ejemplo, aquel personal que tiene acceso a la caja chica, cuando hay un problema financiero es mucho más probable que también hayan robos de caja chica, ¿verdad? Y cuando las empresas comienzan a investigar qué fue lo que pasó, siempre hay un problema financiero de por medio. Pues nadie roba porque simplemente quiere robar. Número 2, esto también es súper común, se suelen dar alianzas, y lo ven ahí entre comillas, porque eso no es una alianza, con proveedores. Por ejemplo, la gente que trabaja en compras, ¿verdad? Entonces la típica es, yo te voy a comprar a vos, pero vos por debajera me vas a pasar una comisión, y al final eso es un costo para la empresa, ¿verdad? No es como que el proveedor se lo está regalando día gratis. Personas que son consideradas valiosas para la empresa piden su liquidación porque esperan poder salir de eso. Y aquí tenemos 2 variaciones. Hay empresas que dicen, bueno, pues le doy su liquidación y se va, y perdí a una persona súper valiosa, y luego es el costo de enseñar a alguien más a hacer todo aquello que esta persona que era valiosa para mí estaba haciendo. Y la otra es que hay empresas que cuando se dan cuenta están recontratando al mismo personal. Entonces te liquidé, te di X cantidad de dinero en tu liquidación, pasaron unos cuantos meses, no he encontrado a nadie que me satisfaga, ¿verdad? Que llene todo, veniste de regreso y te recontrato. Y no sé si a alguno de ustedes eso le ha pasado, pero lo que nosotros hemos descubierto es que una vez que pasa una vez, como que se hablan. ¿Vean? Entonces el resto dice, mira, no importa porque puedes pedir la liquidación, aguantate 2 o 3 meses, hacer cualquier cosa, después regresar y te vuelven a contratar, y de nuevo, eso es un costo para la empresa.
También muchos de los accidentes laborales que hay para aquellos que tienen fábricas, producción y demás, muchos de esos accidentes, a mí me encanta cuando voy, miren, una de las cosas que a mí más me gusta de mi trabajo es que yo siento que trabajo en un montón de empresas. ¿Por qué? Porque todos los días tengo una empresa diferente. Y entonces voy, llego, me dan una ronda, conozco y no sé qué, y me encanta cuando voy a la fábrica y tienen todos estos letreros de 567 días sin un accidente, ¿verdad? Y entonces cuando los días van aumentando, nadie quiere que aquel rótulo vuelva a cero y volver a comenzar. Pero lo que yo he hablado con las empresas es que cuando ese rótulo vuelve a cero, después de cientos y cientos y cientos de días que iban acumulando sin accidente, siempre hay un problema financiero ligado a ese accidente. ¿Por qué? Porque no estás concentrado, porque tu cabeza está en otro lado. Entonces es mucho más probable que hagas algo mal que provoque un accidente. Entonces, estos son los resultados de una encuesta que hicimos este año a gente que nos sigue en redes sociales y se los quiero compartir también. Entonces, lo primero que ven aquí son los datos de la gente que llenó esta encuesta. Más o menos misma cantidad de gente que está casada y que está soltera, más o menos misma cantidad de gente que tiene hijos y no tiene hijos, y ahí pueden ver la distribución de las edades, de 22 a 25 años, de 41 a 50, de 26 a 30, y la mayor parte tenía, o sea, casi la mitad de las personas, de 31 a 40 años, que es como nuestra fuerza laboral, ¿verdad?, más grande, más activa. Entonces, la primera pregunta que le hicimos a esta gente es, ¿tienen deudas o no tienen deudas? Y ahí lo ven, el 80% sí tiene deudas. Eso es un montón de gente. Ok, ¿y qué tipos de deudas tienen? Y los dos tipos de deudas más comunes son tarjetas de crédito y préstamo personal. Y estos son créditos de consumo por excelencia. ¿Por qué? Porque yo agarro mi tarjeta de crédito y yo la voy pasando a diestra y siniestra donde mejor me parezca, y no pasa nada, no tengo que rendir cuentas, no le tengo que decir a alguien para qué pedí el préstamo. En cambio, si yo voy a comprar un carro, voy a comprar una casa, el banco me va a decir, ajá, ¿a dónde está? Quiero ver el carro, ¿dónde está el concesionario? Enséñame la factura. Ajá, vas a comprar una casa, enséñame el terreno, enséñame. Pero los otros son préstamos de puro consumo, no le tengo que decir a nadie para qué lo voy a utilizar. Una vez, hace unos meses, alguien me preguntó que por qué esto no sumaba 100%. ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué no suma 100%? Exacto, porque la mayoría de las personas no tiene una sola deuda, tiene 2, 3, 4, 5 deudas. Entonces, la que reina aquí es la tarjeta de crédito. Casi todas las personas tienen una tarjeta de crédito y además, pues pueden estar pagando la casa, el carro, un préstamo personal, etc. Después lo que hicimos con esa encuesta es que extrajimos todos aquellos que tenían un empleo formal, es decir, no eran emprendedores, no eran estudiantes, no eran amas de casa, sino que tenían un empleo formal, por ejemplo, como en una de las empresas en las que ustedes trabajan, ¿de acuerdo? Y eso nos daba el 65%. Ahí les muestro un poquito la distribución de los salarios que tenía esta gente y quiero que vean bien estos salarios, porque uno de los mitos más grandes que hay es que la gente endeudada es la que menos gana. Y la lógica que usa la gente es, claro, es que como ganan tan poquito, ¿cómo van a llegar a final de mes? La única manera en que pueden llegar a final de mes es a través del crédito. Pero vamos a ver que eso no es cierto. Y quiero que vean otra cosa. Cuando extraemos solamente la gente que tiene un trabajo formal, el nivel de endeudamiento sube a un 84%. Y esto nos rompe otro mito, ¿verdad? El mito de que, claro, es que porque es emprendedor, tiene ingresos variables, es freelancer, esto, pero el que tiene un trabajo formal, tiene estabilidad de sus ingresos, no debería endeudarse. No es cierto, porque ¿saben lo que te da también el trabajo formal? ¿Qué te da? Ajá. Ideas. ¿Qué posibilidad te da el trabajo formal que no tiene, por ejemplo, un emprendedor o un freelancer? Exacto, el acceso al crédito es mucho más fácil porque tiene algo que avala tus ingresos que le dice al banco, sí me va a poder pagar. En cambio, cuando estás comenzando un negocio, cuando sos freelancer, muchas veces validar esos ingresos se vuelve más difícil y el acceso al crédito se reduce. Entonces, le preguntamos a esta gente, ¿qué porcentaje de tus ingresos estás destinando al pago de tus deudas? Entonces, el 31%, o sea, 1 de cada 3 nos decía que destinan más de la mitad de su salario. Entonces, si yo gano, dígame un salario promedio aquí en Guatemala, yo sé que es difícil, pues, pero voy a decir cualquier cosa. Digamos que yo gano 10,000 quetzales. Ah, ok, entonces probablemente yo me estoy gastando 5,000, 6,000, 7,000 quetzales solamente pagando deudas. La pregunta es, ¿cuánto me queda para vivir?
Hace unos meses estuve trabajando con Cemex y había un muchacho súper joven, habrá tenido 20 y piquito de años, y cuando hablamos del nivel de endeudamiento, él me decía 80%. Entonces yo hablaba después con la gerente de recursos humanos y le decía, ¿con qué motivación viene esta persona al trabajo cada día si cada vez que le pagan el 80% ya ni siquiera le pertenece? O sea, capaz y solamente le da para el transporte y poder llegar al trabajo, para que lo que le paguen en el trabajo solamente se vaya a las deudas. Ok, el 54% de la gente decía que utilizaba entre el 30% y el 50% de sus ingresos para pagar deudas. Y solamente el 15% de la gente paga menos del 30%. El número clave, la estadística clave en esto que ustedes están viendo aquí es el 30%. ¿Por qué? Porque es bien difícil que las personas vayamos por la vida nunca teniendo un crédito, porque por lo menos para comprar la casa y el carro casi todos vamos a tener que acceder al crédito, ¿de acuerdo? De lo que se trata es que ese nivel de endeudamiento, que esos créditos que yo pido no superen el 30% de mi ingreso. Entonces, está comprobado, no es un número que yo me lo inventé, está comprobado a través de muchos estudios en el mundo que cuando ese porcentaje aumenta, entonces la gente empieza a dedicar 35, 40, 50%, es cuando nos empezamos a sentir asfixiados, ahogados, como que ya no me da, como que no me alcanza, y todos los otros problemas que vimos que le suceden a las personas y afectan a las empresas comienzan a darse. Entonces, fíjense bien, solamente el 15% de ese 84% que trabaja en una empresa y que tiene deudas, tiene un nivel de deuda sano. El resto de la gente, el 85% restante, tiene problemas para pagar esas deudas todos los meses. Y los invito a ustedes a que hagan su cálculo rápido también, si quieren. ¿Cómo medimos nivel de endeudamiento? Bueno, voy a sumar todas las cuotas de los préstamos que yo tengo. Lo que pago de préstamo personal, extrafinanciamiento, casa, carro. Casa, obviamente, crédito hipotecario, ¿verdad? No renta. Estamos hablando de pura deuda. Voy a sumar todas mis cuotas mensuales. Las voy a dividir entre mi ingreso mensual neto. ¿Quién me puede decir cuál es el ingreso mensual neto? Lo que ya me queda en la cuenta. Yo digo a la gente, no es lo que vos firmaste en el contrato, no, lo que a vos ya te cae en la cuenta. Lo multiplico por 100 y eso me va a dar un porcentaje. Y ahí más o menos ustedes se pueden dar una idea de cómo andan ustedes. Le pueden pasar también el dato a la gente que trabaja en su empresa y pueden medir ese nivel de endeudamiento. ¿Y qué es lo que sienten con este nivel de endeudamiento? Entonces ahí ven, y por eso las preguntas que les hacía al inicio, de que si ustedes han visto o han escuchado de gente en sus negocios que padece esto: insomnio, casi el 30%, pérdida de apetito, baja productividad, estrés o ansiedad, está como rayando ahí, ¿verdad? Problemas con la pareja o con la familia, porque claro, si no puedo pagar, regresé del trabajo estresado, llegué, le pegué 4 gritos a mi marido, me peleé también con mis hijos y demás, entonces se vuelve una situación sumamente caótica. Pensamientos suicidas, o hay gente que dice nada. Y yo a ese nada, sinceramente, no le creo, muchachos. Creo que eso es como, no logro identificar que esto que me está pasando es ocasionado por las deudas. Ahora, ese 5%, cuando uno habla en porcentaje, 5% suena como poquito, ¿verdad? Como que, eso no, pero es un montón. O sea, una persona que decida acabar con su vida por la deuda ya es un montón. Entonces, les quiero contar cómo se ve eso realmente. Ok, entonces les voy a leer, muchachos, les voy a leer 2 historias. Este es mi libro, se llama Mujeres y Finanzas, y está lleno de un montón de historias y de testimonios de mujeres de Centroamérica. Y entonces, la primera vez que yo tuve experiencia con el tema de suicidio, tenía probablemente 1 año y medio, 2 años de haber comenzado Plata con Plática. Eso quiere decir que yo tenía 28, 29 años, y fue una experiencia horrible. Y les voy a hacer un paréntesis para contarles cómo fue. En aquel entonces el Instagram no estaba tan el boom como hoy, sino que casi todo era por Facebook. Y en aquel entonces yo recibía tal vez unos, 30, 35 mensajes todos los días en Facebook de gente que tenía preguntas de finanzas. Entonces una mujer me escribe de Perú y me cuenta que está endeudada y entonces que tiene esto, que le debe, que un montón de deuda, ¿verdad? Ok, perfecto. Yo le respondo y no recibí respuesta. Pero eso es súper común y tal vez ustedes cuando le han escrito a alguien en redes sociales les pasa que mandan un comentario y después se les olvida o recibieron la respuesta y ahí quedó. Hay gente que sí te responde, hay gente que no. Entonces estaba yo en Nicaragua, en la isla de Ometepe. ¿Han escuchado la isla de Ometepe?
¿sí? Es una isla súper linda, súper grande, que está en el medio del lago de Nicaragua, tiene 2 volcanes, mide como 200 y pico de kilómetros, y andaba con una amiga de India, que me estaba visitando de India, y la conexión al internet es grave, especialmente hace 10 años eso era una cosa insostenible. Entonces yo estoy revisando Facebook y veo que hay un mensaje de esta mujer que me había escrito 2 semanas antes, pero cuando yo leo el mensaje, resulta que no es la mujer y que es el esposo. Y entonces el esposo básicamente me dice, hola, soy X fulano de tal, esposo de esta persona, y te quiero contar que ella decidió terminar con su vida. Y me dice, yo ni siquiera sabía que tenía deudas. O sea, me dice, se suicidó, y entonces yo empecé a buscar y a escarbar por todos lados, y con este mensaje me doy cuenta que estaba endeudada. Y lamentablemente, el tema de los pensamientos suicidas ocasionados por la deuda no está disminuyendo, está aumentando. Yo le digo a las muchachas de mi equipo, yo tengo un equipo de puras mujeres, y les digo, la cantidad de mensajes que nos están llegando está aumentando. O sea, por ejemplo, el año pasado tal vez llegaban 2 a la semana, y eso ya es un montón. O sea, hoy te puedo decir que hay días en los que recibo 2 o 3 mensajes en un solo día. Entonces, cuando las personas se sienten acorraladas por las deudas, sienten que la única solución es esa, y eso no es solución. O sea, eso es literalmente acabar con tu vida. Entonces, ahí les pongo, esto no es poco, porque claro, cuando vos lo medís con el estrés, con el sueño, decís, bueno, pues solamente es el 5%. Pero de nuevo, esto no debería de ser ni siquiera un 1%, ni un 0.5%. Y yo siempre digo, no es lo mismo ver el número, ver la estadística, que escuchar a la gente, ¿de acuerdo? Entonces les voy a leer 2 historias, son súper cortitas, de cómo se ve este tema de los pensamientos suicidas pues en la vida real, en la vida de alguien. Y este es el caso de Adriana. Y leo textualmente lo que ella mandó. Hola, acabo de leer tu blog acerca de las deudas. Mañana tengo que cancelar sí o sí una deuda y no tengo cómo. Mi solución a tanta desdicha y dolor es el suicidio. Pero no estoy sola. Tengo 3 niños y me iré con ellos. Mi esposo está estresado por las deudas. No dormimos ni hablamos. La estamos pasando mal. Mis hijos no tienen por qué pasar necesidades. Estoy nerviosa, el cuerpo me tiembla al dormir, mi corazón late muy fuerte, tengo miedo. Sufrí durante un tiempo ataques de ansiedad, pánico y depresión moderada. Estuve medicada, pero intenté hacerlo por mi cuenta y dejé la medicación, porque además no tenía dinero para solventar las medicinas. Me siento culpable por eso. Me siento culpable por las deudas y no sé qué hacer. Duermo y sueño. Es ahí donde quiero estar. En mis sueños soy feliz, estoy tranquila. Todo es como antes. Somos felices y lo tengo todo. Pero despierto y mi realidad me supera. Me deprime. No sé qué hacer. Esta persona es muy problemática y vive cerca de mí. Vendrá a cobrarme y no le tendré respuesta alguna. Gracias por leerme. Solo quería poder charlar con alguien abiertamente. Y le voy a leer ahora el caso de Carolina. Hola, mi nombre es Caro y desde el mes de febrero adquirí una deuda tras otra por mi trabajo. Me metí con prestamista a 30 días. Mi trabajo no mejoró ni mejora, al contrario. Y ante la duda de no saber cómo pagar, en varias ocasiones intenté quitarme la vida y no termino de agarrar coraje pensando que va a ocurrir un milagro. Hoy me levanté decidida a caminar por las vías del tren, esperando que al final terminara mi vida, y me encontré con que había paro de trenes. Increíble, ¿no? Pero cuando sentí una especie de alivio, los acreedores comenzaron a llegar. Mi deuda es de unos 400,000 pesos y mis ingresos al día de hoy son 0 pesos. Me dedico al turismo y todo cayó en un 100%. ¿Qué puedo hacer? Entonces como que el 5% se ve diferente, ¿verdad? Cuando uno escucha la historia de la gente y está recibiendo mensajes así todos los días,
puede ser también bien abrumador. Pero una de las cosas que yo he descubierto, y se lo voy a comentar más adelante, es que a veces la gente solamente necesita poder expresarse, y con expresarse ellos mismos pueden encontrar la solución. Entonces ahora les quiero presentar 6 mitos que hemos identificado con respecto a la educación financiera y cómo afecta a las empresas. Entonces les voy a presentar el mito, la realidad y tal vez algunos ejemplos, algunas ideas de qué cosas podrían hacer ustedes en sus empresas para ayudar a las personas con los problemas financieros. Entonces la número 1 es que las personas son capaces de separar las preocupaciones financieras que tienen de sus responsabilidades laborales. Entonces aquí lo que estamos diciendo es, sí, hay gente que está endeudada en la oficina, es verdad, pero eso es un problema personal. Entonces la gente sale de su casa, deja sus problemas adentro de la puerta, llega a su trabajo, es el colaborador más productivo del mundo, regresa a su casa y vuelve a pensar en sus problemas de deuda. Eso es mentira. La realidad es que no somos capaces de compartimentalizar los problemas que tenemos, sean de deuda, o sea con la pareja, o sean de salud, o sea de cualquier tipo. Nos van acompañando y los vamos acarreando en todos lados. Y no nos vayamos lejos, ¿verdad? O sea, en la estadística que estábamos viendo al inicio, vimos cuántas horas pasan las personas, ¿verdad? Entre el 11% y el 14% de cada día preocupados por sus finanzas mientras están trabajando. Decíamos, al final, eso cuando lo proyectas en un año, estamos hablando de entre 21 y 31 días cada año. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos capacitar a nuestro equipo de talento humano para que puedan acompañar a los colaboradores. Y les quiero contar un ejemplo. Yo estoy llena de ejemplos, muchachos, de ejemplos y de historia. Y mi problema con eso es que cuando veo me volé 2 horas hablando porque les quiero contar todas las historias que me sé. Pero voy a tratar de ser breve y de irles contando algunos ejemplos y algunos casos que hemos ido haciendo. Pues, entonces, ¿se acuerdan que en su momento yo les decía, muchas veces la gente solamente necesita poder expresarse? Y les voy a contar 2 cosas. Hace un par de meses me escribió una muchacha de Costa Rica. Y entonces ella me decía lo mismo, ¿verdad? Que estaba súper endeudada, que el prestamista, que se quería suicidar, que esto y que lo otro. Cuando yo veo un correo de suicidio, tratamos de darles una respuesta inmediata porque puede hacer una diferencia gigante literalmente en la vida de esa persona. Entonces, tenemos ya a estas alturas armados correos con recursos, herramientas, la frase, etcétera, que además lo hicimos con un psicólogo que se especializa en temas de suicidio para que se vaya rápido. Pero en ese momento, cuando yo le respondí, no tenía esa respuesta y solamente respondí como 2 líneas. Y dije algo así como, lamento mucho lo que estás pasando, yo sé que es difícil, la muerte no es una solución a eso, pero te recomiendo que leas esto que está aquí, y que es un artículo que habla del tema del suicidio y la deuda. 10 minutos después, esta misma muchacha estaba escribiendo y me dijo, gracias por haberme leído y por haberme respondido, lo estuve pensando y me di cuenta que lo que voy a hacer es que voy a vender mi carro y entonces con ese dinero del carro le voy a pagar a no sé quién y lo que voy a hacer es que el que me renta el apartamento ya es conocido mío, entonces le voy a decir que me dé chance y que me aguante 3 meses para que con ese dinero de la renta yo le pague al prestamista, que es lo que me está matando con los intereses. Entonces lo que les quiero decir es que esta persona fue encontrando sus propias soluciones a sus problemas de deuda solamente porque se pudo expresar y alguien estuvo ahí para acompañar. Entonces, como gerente de talentos humanos, desarrollo humano, recursos humanos, lo que sea, no le vas a poder solucionar la vida a la gente, no le podés pagar la deuda tampoco. Y por ejemplo, he visto muchos casos, no de empresas, pero que le quiero pagar la deuda a mi hermano, que le quiero pagar la deuda a mi amiga, que le quiero pagar, uno cree que está ayudando, pero no le estás ayudando. Porque lamentablemente la única manera en que vamos a aprender a salir de deuda y más importante, a no volvernos a endeudar, es si la persona paga su deuda. Pero sí lo puedes acompañar. Mito número 2, ya sé lo que voy a hacer, como la gente está bien endeudada, entonces voy a ofrecer préstamos desde mi empresa porque les voy a ayudar, porque la tasa de interés va a ser menor, ¿verdad? Entonces ya con eso van a ir saliendo de deudas. La realidad es que a la mayoría no les funciona esto. Además, la empresa no es una financiera, no es un banco. O sea, el giro del negocio de la empresa no es prestar dinero. Para eso existe la banca. Y lo segundo es que podría más bien incrementar su nivel de endeudamiento. Y les voy a poner otro ejemplo. Recientemente, la semana pasada, estuve dando un taller como de 4 o 5 horas en una empresa de Nicaragua que se llama Ecami. Ellos hacen paneles solares, instalan paneles solares, son como 90 colaboradores más o menos. Y entonces ellos me buscan porque me dicen, es que acabamos de hacer una alianza con una financiera para que le den préstamos a nuestros colaboradores.
pensando en que le estoy ayudando, ¿verdad? Le estoy facilitando la vida. Entonces le digo yo, y el dueño de la empresa además estudió conmigo en el colegio, entonces lo conozco desde hace años, y yo, Max, le digo, ¿y qué tasa le están cobrando? La negocié súper bien. ¿Qué tasa le están cobrando? El 78%. Mejor que se vayan con el banco, no les ayudes, le digo. O sea, ir al banco cada uno y que pidan un préstamo personal les va a salir a 1/3 de lo que vos les estás dando. No, pero es que va a ser más fácil. Sí, le digo, pero entonces se los van a comer. Entonces me dice, bueno, pero yo les quiero dar un taller a ellos para que entiendan bien cómo funciona el crédito en su vida, que cuando vayan a hacer uso de esto, lo hagan de manera responsable para algo práctico, para una necesidad y todo lo demás. Cuando yo me reúno con esta gente y hacemos el taller y cada uno hace su presupuesto y lo demás, la mayoría de la gente ni siquiera tenía un nivel de endeudamiento alto. Había sus casos ahí, pero la mayoría podíamos decir que estaban sanos. Entonces les dije, lamentablemente, si me lo preguntas a mí, siento que, decimos en Nicaragua, le está abriendo la gasa, así como que no estaban endeudados, pero aquí tenés a tu disposición este crédito al 78% anual para que te vayas a endeudar. ¿Qué sí podemos hacer? Brindar asesoría. Y de nuevo, esto tiene que ver con el tema de la capacitación al departamento de recursos humanos o de talento humano, y ellos mismos pueden aprender diferentes herramientas. Entonces, por ejemplo, estoy trabajando con una empresa que ellos están en la cadena de suministros de productos del mar, o sea, pescan, exportan pescado, marisco, etcétera. Entonces tienen a una persona súper clave, que es la persona que se dedica, imagínense ustedes, importación y exportación de todo eso. Entonces me dice el dueño, es un puesto súper clave, y te soy sincero, me dice, es un puesto difícil, porque es un montón de fórmulas, un montón de números, un montón de facturas, y esta persona ha sido excelente a través de los años pues, en su puesto. Y últimamente ha sido un desastre, me dice, todos los meses tiene errores, nos ha costado dinero, etcétera. Y entonces resulta que hace 2 o 3 semanas, uno de los bancos en Nicaragua, cuando le cayó el pago, le chupó como el 80%. Porque no estaba pagando sus créditos. Entonces ahí se dio cuenta que la razón por la que estaba teniendo todos estos errores que le están costando un montón de dinero al negocio es porque la persona está súper endeudada y no sabe qué hacer. Entonces estamos trabajando directamente con el área de recursos humanos, porque no podés trabajar directamente con la persona porque si no sería insostenible, pero sí puedes educar a un par de personas dentro de la empresa para que ellos se encarguen después de replicar eso. El mito número 3 es que sí, tenés razón, la gente está endeudada, no puedo estarle dando préstamos, pero es que mira, de aquí que yo invierta en educación financiera en el negocio, no hombre, voy a ver los resultados en 10 años. La realidad es que salir de deudas sí le puede tomar años a la gente, eso es verdad, pero la mejoría que las personas sienten no es cuando ya salió de deudas. La gente se siente mejor cuando siente que tiene un plan, cuando ve la luz al final del túnel y dice, sí, es verdad, estoy súper endeudada, casi no me queda nada de dinero, ahorita se me va el 70%, pero ahora ya sé lo que tengo que hacer, ahora ya sé cuál voy a pagar primero, ahora ya sé en cuánto tiempo voy a estar libre de deuda. Entonces, sentir que tenés la solución en tus manos es lo que comienza a hacer efecto a nivel empresarial. Entonces, ¿cuál es la oportunidad? Bueno, como empresa podemos establecer indicadores. Todos ustedes tienen indicadores de un montón de cosas, ¿no? De ventas, de cuentas por cobrar, del desempeño, de ausencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué no tener también indicadores de la situación financiera que están viviendo las personas? El mito número 4 es que sí, la gente está endeudada, hay un montón de estrés, es verdad, pero eso solamente le pasa a la base de la pirámide, a los que ganan poco. Y aquí les quiero decir 2 cosas. Número 1, si eso fuera cierto, es un problema, porque la base de la pirámide es la mayor parte de lo que conforma una empresa. Pero lo más importante es que no es cierto. O sea, los problemas de la falta de educación financiera afectan desde el que gana aquí hasta el que gana acá. Y de hecho, lo que yo he identificado, y si recuerdan los resultados de la encuesta, la gente más endeudada es la gente que más gana. ¿Por qué? Porque tienen más acceso al crédito, exactamente. Entonces, el que está en la base de la pirámide, aunque quiera pedir prestado, no aplica. En Nicaragua, por ejemplo, no aplica el crédito hipotecario, no aplica el crédito automotriz, no aplica. Entonces le quedan los créditos chiquititos para ir a comprar un televisor a una casa comercial. Que lo revientan con la tasa de interés a un 100% anual, sí, pero lo puede pagar. En cambio, a los otros se les abre muchísimo más las posibilidades. Y yo siempre digo, la línea entre puedo pagar y no puedo pagar es súper delgada. Requiere un prestamito chiquito más que crucemos esa línea de
ve, hombre, tengo estos préstamos, pero yo voy pagando bien, voy pagando a tiempo, igual puedo ahorrar, igual llego a final de mes, no me falta nada, y cruzar la línea de decir, estoy atoradísimo, no hay manera, estoy estresado, no puedo dormir. Entonces, ¿cuál es la oportunidad aquí? Pueden realizar un diagnóstico dentro de su empresa y saber cómo está la gente. Y puede ser incluso anónima. Hay empresas que lo hacen anónima, hay empresas que sí lo piden, pero a veces es un tema un poquito sensible. Pero sí lo pueden hacer, por ejemplo, anónimo y solamente medir puestos, o sea, gerencia media, alta gerencia, ejecutivo, etcétera, 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 para tener una buena idea. En eso también les puedo ayudar. De hecho, le puedo pasar a Flor, ahora que sí está aquí. Yo tengo un diagnóstico, se los puedo pasar con gusto. Ustedes lo aplican y por lo menos se van a dar una idea de cómo anda la gente. Número 5, solamente las personas que tienen carrera, maestría, doctorado y todo lo demás van a entender el tema de las finanzas personales. Ese es como de los grandes pegones que tienen las empresas. Y cuando me buscan siempre me dicen, es que lo tenés que hacer fácil, me dice, porque es que mira, el 90% de la gente que trabaja aquí solamente tiene una primaria aprobada. Yo he trabajado con gente que ni siquiera sabe leer y escribir. Y así como estamos platicando ahorita, porque para mí esto es una plática, lo que estamos teniendo, aunque solamente yo esté hablando y ustedes me estén escuchando, y lo estamos haciendo en un lenguaje súper sencillo, las finanzas personales, el manejo del dinero a nivel individual tiene que ser súper sencillo. Yo siempre le digo a la gente, al final, la operación matemática más difícil que la gente va a hacer, ¿saben cuál es? Sumar y restar. Y les voy a decir una cosa, hasta la gente que no sabe leer y escribir sabe sumar y restar, porque ahí andan con su dinero y pagan y les dan su vuelta y todo lo demás. Entonces, no tengan miedo de invertir en esto y de pensar es que va a ser súper complicado, va a ser súper difícil. La persona que lo sepa hacer, lo va a saber hacer bien para el que tiene el puesto de gerente general, presidente de la junta directiva y todo lo demás, y para el que acaba de entrar y está en la base de la pirámide. Entonces, de nuevo, la educación financiera no es exclusiva, es para todo el mundo. Y decía Michael al inicio, a ninguno de nosotros nos enseñaron a manejar el dinero. Y estaba hablando con Elisa al inicio de que al final en nuestros hogares latinos el dinero siempre ha sido un tema tabú. Entonces no hablamos de dinero en la casa, es de mala educación tocar el tema del dinero en la mesa. Entonces lo que sucede es que nosotros escuchamos hablar de dinero cuando estábamos chiquitos, escuchábamos hablar de dinero en nuestra casa cuando no había. Cuando habían problemas, cuando no alcanza, entonces ahí empiezan los pleitos y los gritos y todo lo demás, y eso va haciendo que nos vayamos creando con una mala relación con el dinero, independientemente de cuánto ganaban tus papás y cuánto ganes vos. Y si no rompemos con eso, vamos a seguir promoviendo eso en nuestros hogares con nuestros hijos. Entonces le tenemos que quitar el tabú al tema del dinero y comenzar a hablar de dinero, así como hablamos de qué va a haber hoy de almuerzo en la casa. ¿Cuál es la oportunidad? Incluir en el plan de comunicación interna temas de finanzas personales. Hace unas cuantas semanas estaba trabajando con una que está en Guatemala. Monterrosa está en Guatemala también, ¿no? ¿Pantaleón? Sí. Entonces, ellos están en una zona como a unas 3 horas más o menos de Managua, de la capital, que se llama Chinandega, el Viejo para ser específico. Y entonces, claro, la mayoría de esa gente son jornaleros que están todo el día cortando caña, produciendo azúcar y todo lo demás, y el personal administrativo es poco en comparación, pues porque son como 1000 y pico de colaboradores. Entonces me decía el gerente de recursos humanos, hicimos como una serie de conferencias para todo el personal administrativo, y me dice, ¿y ahora qué hago con el resto? Me dice, primero, no puedo dejar de cortar caña, ¿verdad? O sea, esta maquinaria tiene que seguir produciendo, pero además es un ambiente diferente. Entonces ellos querían hacer como un desafío del ahorro de todo el año, el próximo año, y lo estamos armando y lo demás, y ¿qué hago con el resto? Porque a los que están en oficina yo les mando un newsletter, ¿verdad? Aquí está lo que tenés que ahorrar, aquí va, y los vas motivando de esa manera, pero ¿y al resto? Entonces le digo yo, y lo pueden pensar ustedes, ¿qué hacen ustedes cuando quieren comunicar algo? Por ejemplo, no sé, Día del Medio Ambiente, concientización de el cáncer de mama, que se vayan a hacer los exámenes. ¿Qué hacen? No pegan panfletos ahí, no pegan cosas, exacto, en las áreas en los comedores y todo lo demás. Igual funciona con el tema de finanzas, igualito. Y si lo está haciendo constantemente, esto es como una semillita que hay que irle dando de poquito en poquito. Nadie se vuelve un experto en manejar su dinero de un día para otro. Es más, yo siempre digo a la empresa, a mí me podrías tener aquí todos los días dando una conferencia de 1 hora, pero si la gente no sale de ahí y no dice, voy a hacer esto chiquitito, no funciona.
Y el mito número 6 es que la salud financiera de los colaboradores es un problema solamente de ellos, ¿verdad? Es un problema personal, es verdad que vienen a la empresa, es verdad que yo podría invertir, es verdad, pero al final eso es un problema de ellos. Y al final sí es cierto, o sea, sí es un problema de cada persona, pero no quiere decir que nos podemos desentender porque al final sí te está afectando a nivel empresarial. Cualquier cosa que afecte la vida a nivel personal de un colaborador va a terminar afectando también su desempeño dentro de la empresa. Entonces, dentro de la encuesta que les enseñé al inicio en Estados Unidos, el 51% de la gente decía, yo sé que es un problema personal, pero me encantaría que mi empresa hiciera algo para ayudarme en este problema personal que yo tengo y que al final también lo está afectando a ellos. ¿Y cuál es la oportunidad? Integrar un plan de educación financiera anual, que siempre esté ahí. Porque lo que pasa con la finanza es que afectan todas las otras áreas. Por ejemplo, muchas veces implementamos planes de salud física. Ay, perdón, José, ¿verdad? Que me voy a meter con tu plan de educación física, ¿verdad? Y entonces hay que estar saludable y todo lo demás. ¿Saben qué pasa? ¿Saben cuánta gente, por ejemplo, come de más y come un montón de azúcar y un montón de carbohidratos y un montón de... No porque no sepa, sino porque tiene ansiedad? ¿Y de dónde viene esa ansiedad? De un montón de problemas, incluyendo los problemas financieros. Entonces, el tema de las finanzas termina por afectar todas las otras áreas de tu vida. Entonces, ¿cómo impacta al final la educación financiera en los colaboradores? Es decir, a título personal. Bueno, les podés dar herramientas para que ellos se hagan cargo de sus finanzas. Yo les decía hace un momento, no se trata ni de pagarles los préstamos, ni nosotros tomar rienda y decir, esto es lo que tenés que hacer. Cada quien tiene que tomar rienda de sus finanzas, pero sí le puedes dar las herramientas y la ayuda para que lo puedan hacer. Entender la diferencia entre soluciones que sean de verdad útiles y aquellas que puedan parecer peligrosas. Por ejemplo, el caso que les contaba hace poquito, ¿verdad? Sí, hombre, mira, me voy a asociar con esta financiera para que les dé préstamos, que todo sea más fácil, y al final la gente ahorita ni está súper endeudada y le estás abriendo la posibilidad de endeudarse con una alta tasa de interés. Y mostrar los pasos a seguir para que puedan mejorar su salud financiera. Ahora, ¿cómo impacta en las empresas? Bueno, por un lado, reducís la vulnerabilidad. Yo les decía a ustedes en el inicio de las cosas que hemos encontrado, muchos robos de caja chica, muchos accidentes laborales, muchas alianzas por debajera, ¿verdad? Con proveedores para que me den ahí una comisión si yo te elijo a vos, se dan por los problemas financieros de la gente. Entonces reducís automáticamente todo ese riesgo cuando te aseguras que la gente está manejando bien su dinero porque no siente que le hace falta más. Y además comprenden mejor el modelo de negocio. Y quiero saber si en algún momento les ha pasado con alguna gente que, por ejemplo, a ver, hay empresas que tienen sus números públicos, ¿verdad? Todo el mundo sabe cuánto están vendiendo, si subieron, si ganan, etcétera. Y que cuando parece que a la empresa le está yendo mejor, medido únicamente a través del nivel de venta, que le puedo decir una cosa, las ventas no te dicen nada, te dicen muy poco. Pero entonces las ventas están subiendo, parece que a la empresa le está yendo bien, está siendo próspera, entonces automáticamente yo necesito un aumento salarial. Yo me merezco un aumento salarial porque a la empresa le está yendo mejor. ¿Nunca les ha pasado eso? Sí, y tal vez la empresa está peor, no está mejor, porque estar vendiendo más no quiere decir que te está quedando más. Al final, muchachos, una empresa no gana cuando vende, la empresa vende cuando retiene. Y yo siempre le digo a los emprendedores y empresarios, deja de llenarte la boca con cuánto estás vendiendo. La pregunta del $1.000.000 es cuánto te está quedando. Yo puedo vender el doble, pero si al final mi costo de venta está subiendo, mis gastos están por el cielo, estoy contratando más gente y me queda menos, prefiero vender la mitad pues y que me quede más plata. Entonces muchas veces los colaboradores no logran entender esa diferencia y están, por ejemplo, en el departamento de ventas, ven aquella venta subir y dicen, lo mínimo que me merezco es un aumento salarial, quiero una tajada de todo esto bueno que yo le estoy haciendo a la empresa. Pero a veces la empresa no está en esa posición de realizarlo. ¿Cómo se ve un programa de educación financiero? Hay temas que son no negociables. A ver, y les quiero contar algo aquí. Cuando las empresas me contactan por primera vez, me dicen, quiero un taller de finanzas personales. Yo quedo viendo aquel correo y yo digo, amigo, un taller de finanzas personales, ¿de qué tipo exactamente? Porque las finanzas personales suena como que es algo chiquito, ¿verdad? Suena como que, aquí están las finanzas personales, pero las finanzas personales abarcan nuestra vida completa. Entonces, esto puede ser algo gigante o puede ser algo chiquito. En mi experiencia, ¿cuáles son los temas que son no negociables? O sea, que si vos decís, realmente espero ver un cambio en esta gente,
cómo hacer y vivir bajo un presupuesto, eso debería ser como el centro de la vida de sus colaboradores y también de todos nosotros, porque el presupuesto es donde vos decís, yo gano X y ese X lo voy a usar en esto, en esto, en esto, en esto. Y les voy a dejar un consejo, el presupuesto ideal resta 0. El presupuesto ideal no es aquel, me sobró un montón de dinero, porque el objetivo de un presupuesto es darle un sentido con propósito a cada centavo que yo gano. Entonces, si a mí me quedó dinero al final de mi presupuesto, quiere decir que hay centavos ahí a los que yo no les di un uso. Número 2, control de gastos, las emociones que nos juegan una mala pasada al gastar, compras impulsivas, compulsivas, necesidades versus deseo, gastos hormigas, que ayer estoy hablando con José de sus gastos hormigas y el café y el Red Bull y todo lo demás. La diferencia entre una deuda buena y una deuda mala, porque yo siempre digo, no se trata de satanizar el crédito puede ser súper útil en nuestra vida cuando lo utilizamos para comprar cosas que no podríamos comprar de contado, para ser más eficientes y productivos o para financiar la compra de bienes duraderos. Métodos para salir de deudas, porque ¿cómo se sale de deudas, muchachos? Pagando, ¿verdad? Pagando. Y ustedes saben que después de 12 años, la pregunta número 1 que nos sigue llegando a Plata con Plática es ¿cómo hago para salir de deudas? Pagando, amiga, no hay otra manera. Lo que pasa es que dentro de esos pagos hay diferentes estrategias que podemos seguir, pero al final todas las deudas las vas a tener que pagar. Yo siempre digo en las conferencias, le digo a la gente, si ustedes están esperando que al salir de aquí yo les dé una pastillita a cada uno cuando salga por la puerta y mañana van a amanecer libre de deuda, vamos mal. Eso no existe. O sea, endeudarte te tomó tiempo. Salir de deudas, por supuesto que también te va a tomar tiempo. Ahorro para el futuro. Y véanlo de esta manera, todo el dinero que ustedes están pagando en deudas, están pagando por su pasado, por consumo que ya realizaron. Todo el dinero que ustedes ahorren, están pensando en su futuro. Y lo otro que quiero que piensen también es que cuando ustedes les pagan y ustedes básicamente agarran su salario y pagan, y yo siempre digo, a la orden del primero que me pide el dinero. Si el primero que llegó fue el recibo de la luz, ese es el que voy a pagar, ¿verdad? Y al final después no te queda para lo importante. Entonces, el único dinero que vos te pagás a vos mismo es el que ahorrás. Todo lo demás lo dejaste en el café, en la gasolinera, en el colegio, en la compañía de agua, de luz, de teléfono, Tigo, claro. Si vos ahorraste, te pagaste algo, te quedó dinero. Si no ahorraste, básicamente dejaste ir todo tu dinero. Y opciones de inversión. Y aquí una vez un gerente de recursos humanos me decía, es que me da miedo darles opciones de inversión. ¿Por qué a alguien le podría dar miedo? ¿Qué? Que se vayan. Exacto. Entonces me decía, es que, si le enseño yo a poner un negocio, después me va a renunciar y yo no quiero que se vaya. Las posibilidades son mínimas de que eso pase. En cambio, un pequeño negocio, por ejemplo, que puedan montar, les puede dar ese 10, 15, 20% adicional que de ninguna manera sustituye su estabilidad laboral y financiera, pero que le da ese extra que además vos no estás en posición de pagarle. Entonces, en realidad sí le terminas ayudando. Algunas buenas prácticas que les quiero compartir de lo que hemos aprendido en los últimos años. Primero, que los gerentes y los líderes de la empresa se involucren. Hace una diferencia gigante en que el personal se lo tome en serio cuando le dicen, aquí te va, vos, por favor, toma esto porque yo estoy en otro nivel y no lo necesito. Que se involucre el personal de alta gerencia sí hace una diferencia. Realizar campañas internas de comunicación, es decir, acompañar lo que sea que hagan, conferencias, talleres, webinars, programas, acompañarlo también de un seguimiento. Número 3, iniciar con quienes tienen mayores dificultades financieras, porque lo que pasa en muchas empresas es que es un secreto a voces. La gente sabe, y tal vez el de recursos humanos no tanto porque a la gente le da pena decirlo, pero los compañeros alrededor sí saben quiénes son esos más endeudados. Entonces, cuando comenzamos un programa de educación financiera con esa gente y esa gente comienza a tener cambios en su vida, el resto dice, a ver, hombre, si este que estaba en el hoyo está saliendo, yo también puedo salir, y se comienzan a interesar más en esos programas de educación financiera. Usar testimonios, ¿verdad? Que esto se hace en muchos otros programas también, ¿verdad? Que la gente cuente, yo logré esto, a mí me gustó, no fue aburrido, etcétera. Y otra práctica que hemos promovido también en los últimos 2 años, y esto fue porque un gerente de recursos humanos en particular me dijo, es que no sé si esto debería ser cobrado, me dice, porque al final es para ellos. Al final también me dice, siento que aunque la empresa lo pueda pagar, lamentablemente la mayoría de la gente cuando es algo gratis no lo valora. Entonces, un punto medio que hemos encontrado y que le ha funcionado a varias empresas es decirle, el programa vale
X, ¿verdad? Y ustedes le pueden poner el precio que quieran. Te lo voy a dar gratis, pero si vos no llegas, te lo cobro. Entonces es como un buen punto medio y de cierta manera la gente que realmente se inscribe y se anota dice, pues lo voy a tomar porque ya sé que cuesta un montón de dinero y eso no me va a tocar pagarlo a mí. ¿De acuerdo? Entonces, el retorno sobre la inversión en educación financiera sí se ve en las empresas. Se ve de diferentes maneras. Se ve en una mejor cultura porque la gente está más tranquila. Se ve en el desarrollo de habilidades porque cuando aprendes a manejar tu dinero, aprendes un montón de habilidades que te sirven para el resto de la vida. Se ve obviamente en el incremento en la productividad. Tenés una mejor marca empleadora, o sea, como esa gente que dice, ve, aquí se preocupan por mí. Y en la retención y la atracción del talento. Y sobre la marca empleadora, les quiero solamente hacer un paréntesis. Cuando yo doy las conferencias y los talleres en las empresas, siempre al inicio le digo a la gente, o sea, valora esto, porque la mayoría de las empresas hacen un montón de capacitaciones, pero el 90% de esas capacitaciones tienen que ver con el puesto, ¿verdad? Medidas de seguridad, liderazgo, trabajo en equipo, etcétera. O sea, algo que beneficia directamente al negocio. Pero cuando vos le das a alguien algo de finanzas personales, es para esa persona. O sea, la persona se va a beneficiar en ese momento, todos los días que decide aplicarlo, mientras esté en la empresa. Si se va de la empresa y se va a otra industria, a otro país, hasta el día de su muerte le va a poder servir. Obviamente hay un impacto dentro de la empresa, pero la gente lo siente como que es algo para ellos y lo aprecian muchísimo más. Y finalmente también se puede medir en dinero. Entonces, en el estudio que les mostré en Estados Unidos, ellos decían que los programas de educación financiero tenían un retorno de $6 por cada dólar invertido después de 2 años. Entonces, es un montón de dinero cuando lo pensás también monetariamente, porque yo sé que a veces como empresas tenemos que pensar en el tema del dinero y no solamente en el tema a nivel personal. Entonces, eso es lo que traía para acá. Creo que me fue bastante bien con el tiempo al final. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido y que se lleven buenas herramientas que puedan replicar en sus negocios. Gracias. Elaine, muchísimas gracias. Excelente charla. Yo creo que nos dejó a todos reflexionando en muchos puntos y sobre todo viendo estas áreas de oportunidad para ir implementando dentro de nuestra empresa y con sus colaboradores. Ya para terminar, voy a dejar a Roberto Rodríguez, gerente de banca corporativa de BAM, para que les dé las palabras de cierre. Así que muchísimas gracias y buenos días, Roberto. Muchas gracias y muchas gracias, Elaine, también por la charla. Yo creo que estuvo muy entretenida, sobre todo el tema de los ejemplos, ¿verdad? Muchas veces nosotros escuchamos o vemos en Netflix algunas series que pasan ciertas cosas por deudas, etcétera, etcétera, pero es difícil tener esos ejemplos tan cerca. Estoy seguro que todos lo tenemos más cerca de lo que realmente pensamos. Y como decías, definitivamente un tema cultural en los países latinoamericanos, sobre todo, que es un tabú, el hablar de dinero, el hablar de deudas, el hablar de pasar el mal rato. Y esto sin duda es algo que tenemos que ir cambiando y el cambio empieza sobre nosotros mismos. El poder tener esa apertura con nuestros colaboradores, nosotros como líderes, de poder tener esa puerta abierta y esa línea directa de poder hablar y eliminar eso de que lo que pasa en tu casa o en tu vida personal es tu problema. Aquí en el trabajo venís a rendir al 100%. Ya nos mencionabas ahí los $6 sobre dólar invertido. Es para los que somos financieros suena bastante atractivo, así que sin duda es un impacto directo en el desempeño de todos como colaboradores. Estas charlas son especialmente construidas para todos ustedes. Nos sentamos siempre a escuchar qué son las necesidades, qué es lo que quieren ir viendo y que traigamos expertos también para que les puedan platicar al respecto. Este es un tema definitivamente que cuando hablamos de nómina con ustedes sale a relucir, así que espero que se la hayan disfrutado. Es algo que forma el pilar de bienestar del banco que tenemos, en el que laboramos en BAM, y el bienestar está directamente correlacionado con los colaboradores, con los líderes, con todos nosotros como personas. Así que muchas gracias por habernos acompañado.